tratar nosotros de entender el fenómeno de lo que ha pasado en Refidonza y lo que ha pasado por parte del gobierno dominicano o el Estado dominicano frente a Venezuela y el tema de PDVSA y las 49 acciones, el 49% de las acciones que tenía en Refidonza y toda aquella conducta y actitud de Felucho Jiménez, el gobierno de Danilo Medina frente a Venezuela. ¿Y qué pasa hoy desde el gobierno dominicano frente a Venezuela y este comportamiento? A ver si Tito Olivo y don Jacinto nos ayudan a entender esta dinámica, este proceso, esta transacción que se llevó a efecto. Uno tiene aprehensiones, uno tiene un poco puntos de mira sobre el particular, sobre el tema, sobre todo en el ejercicio de la soberanía dominicana, cómo se ejerce y a cuáles intereses geopolíticos se responde y por qué a veces los gobiernos dominicanos o el gobierno de turno, el que sea, tiene una actitud frente a un país X y tiene otra actitud frente a otro país. Todos los países deberían tener la misma mira para un Estado independiente, soberano, ¿verdad? Naturalmente, entra en juego también las relaciones comerciales, la geopolítica, en fin, factores de poder. No sé si tengo ya en sintonía a Tito Olivo o a Jacinto. No tengo todavía ninguno de los dos. Bueno, hubo un momento durante varios años que a los amigos de Venezuela no le estaban entregando lo que le correspondía por las acciones que tenían aquí en la Refidonza, casi la mitad de dicha compañía, y sin embargo hubo una actitud del gobierno dominicano de blandería por responder a los intereses del imperio norteamericano y vulneró los intereses del pueblo y del Estado de Venezuela, queriendo reconocer a Guaidó como presidente, sabiendo que Guaidó no era ningún presidente, sino Nicolás Maduro. Son esas posiciones de mequetrefe que asumen determinados gobiernos y en muchos casos el gobierno de la República Dominicana con un comportamiento más de colonia que de otra cosa. Ahí alguien se unió. Tito Olivo, saludo. Don Jacinto, saludo. Sí, saludo. Ahí está Tito Olivo. Tiene que prender su cámara. Sí, pero ya está, ya le entró. Pero no me di cuenta de ninguno porque no tengo Sí, ahora ya Facebook aquí. sí, sí. Fue ahora mismo, fue ahora mismo. Ahí está Tito Olivo. Saludo, Tito. Un placer escucharte, de estar con nosotros en Voz para el Cambio. Buenos días a ustedes, amigos, y el placer es mío estar con ustedes conectados a esta hora de la mañana. Y buenos días a todos los amigos televidentes que están también viendo el programa. Don Tito, bueno, la última vez que le vi estaba en México, ahí participando de las elecciones allá, y yo le doy seguimiento de, Qué bien. de algunas Después de actividades México así. estuve en Perú, En Perú. en Perú. Uh-huh. Así es. Ahí está. Parece que esos espacios y más, esos viajes no fueron en balde, porque parece que a partir de su inclinación política, esas fuerzas en esos países fueron las que triunfaron. Así es. Hubo un triunfo en Perú donde la derecha se quiere imponer no de forma muy santa, a través de presiones. Cuando llegamos a Perú, el mismo día vimos movilizaciones. Nosotros llegamos un día o 2 días antes de la juramentación de Pedro Castillo y ya habían manifestaciones, sí, 2 días antes, de parte de la gente de Keiko Fujimori, negándose a reconocer el triunfo de Pedro Castillo. Y vemos que el triunfo llegó, pero todavía siguen. Inclusive hubo un cuestionamiento y se espera que para este 26 todavía le den el voto de aceptación a los ministros, porque allá la Cámara tiene que dar la aceptación si no
no da el voto de aceptación la Cámara, pues los ministros salen, o sea, salen del gobierno y tienen que haber un nuevo gabinete. Don Alfonso. Pero la prensa de hoy trae que Keiko Fujimori reconoce que Castillo ganó. Ya finalmente, después de casi 2 meses de pataleo, ¿verdad? Sí, ella lo don reconoce, Tito. pero el problema no es reconoce, que le pone piedra al molino. Ah, no, claro. Claro. Para tratar de descarriarlo. Bueno, porque la derecha, una, don Tito, una cuestión que es tan sencillo como es el voto de aceptación de los ministros, que se podría hacer en una sección después de asumir el presidente el poder, ya van muchos días y la bancada de derecha no lo pone en agenda eso. Y se estima que para el 26 es que va a estar este jueves 26 en agenda del Congreso. La derecha se pone de acuerdo fácil y rápidamente. Los Sí, sectores democráticos tienen dificultad para concertar. hasta por una coma. Sí, ese es el grave problema. La derecha... Puede ir ahí, compañero, te dice. Y por una coma, pues no, perdemos la pelea. Exactamente. Perdemos de vista la estrategia. Bueno, sí. Lamentablemente esa es nuestra cultura. En los sectores democráticos y progresistas nos atacamos más entre nosotros mismos que cuestionar a lo de la derecha, a lo corrupto, en fin. Pero ese es un mal que arrastramos desde la fundación de la República. Por eso los liberales en la República Dominicana, siendo más, se comportan como si fueran menos y nos derrotamos nosotros mismos, porque no somos capaces de concertar, de ponernos de acuerdo en función de los intereses de la nación. Y por nimiedades nos separamos, nos dividimos. Así es. Nos falla la táctica casi siempre. En la parte estratégica, que es el punto de mira hacia el final de la transformación, estamos contestes, pero en el día a día los detalles nos separan. Así es. Hay muchas cosas. Don Tito, hemos visto todo lo que ha pasado con Venezuela, República Dominicana, Venezuela víctima del imperio, Venezuela que tenía aquí el 49% de las acciones en Refidonza. Recuerdo que Felucho Jiménez, como presidente de la refinería dominicana, no entregaba lo que le correspondía, alegando que a quién entregárselo, a Guaidó o a Maduro. Y se hizo el loco. Se hizo el loco. Y bueno, la historia lo juzgará a él y a su presidente, Danilo Medina. Hemos visto una transacción ahora, una transacción un poco como de carambola. Yo no quiero usar ningún tipo de adjetivo. Usted conoce lo que está pasando y nos gustaría la lectura de Tito Olivo sobre el particular, sobre esta transacción con la que finalmente Venezuela ya no tiene el 49% de las acciones y hay aquí otra realidad. Ahí está todo lo que se informó por parte del ministro Jochi Vicente, creo. Jochi es el del apodo, ¿verdad? Es el ministro de Hacienda que informó y en el día de ayer salió a 2 páginas completas en todos los periódicos los detalles que ofrece el gobierno sobre el particular. La lectura de Tito Olivo. Bueno, lo primero que no es una refinería, es una destilería. Y es una destilería, eso estuvo destinado a la estafa al pueblo dominicano desde su inicio. En los 70, a principios de los 70, se hizo una licitación para la construcción de una refinería. Una refinería produce 100 y pico de subproductos y aquí solamente se separan 5 subproductos. Para esa licitación debían participar las empresas que estaban vinculadas a la distribución de petróleo aquí en República Dominicana. Pero de repente Balaguer cambió la regla de juego y le entregaron la construcción de la refinería a la Shell y la venta a lo que se conoce como las 5 hermanas, donde la misma Shell iba a comprar. No se hizo una refinería, como dije inicialmente, lo que se hizo fue una destilería. Y la Shell recibía dinero del Estado Dominicano para comprar petróleo en Venezuela.
Ese petróleo se lo compraba a la Shell Company de Venezuela y la Shell se la llevaba a la refinería que tenía en Aruba y Curazao y traía un reconstituido que tenía 5 subproductos, que era fuel oil, que era lo que más se utilizaba en ese momento por el tema de las plantas eléctricas. Después seguía gasoil, gasolina, RC2 y gas propano. Entonces, esa es la historia de una mal llamada refinería. La Shell cobraba todo el peaje para transformar ese combustible y lo traía y lo depositaba en la boya. Y cuando depositaba ese reconstituido en la boya, de ahí de Jaina, pues también entonces se lo entregaba al Estado Dominicano, que le había entregado el dinero, y ya ellos cogían ese combustible como socia del Estado Dominicano. Transformaban eso en los subproductos que dije, y se lo vendían a las distribuidoras, que eran las 5 hermanas, donde la Shell también pasaba a ser distribuidora. ¿Qué pasa? Chávez gana, la Shell tiene que retirarse de Venezuela y la Shell vende la refinería en Aruba y Curazao y por lo tanto ya no podía ser competitiva para ellos, un negocio rentable como lo tenían con los altos niveles de ganancia y ofertaron venderle a la República Dominicana las acciones de la Shell al Estado Dominicano. El Estado Dominicano no tenía dinero para comprar esas acciones, se planteaba que se debía buscar un socio y se decide buscar como socio al gobierno venezolano y entra dentro de lo que se llama el esquema de Petrocaribe. Esa refinería fue hecha con una capacidad de 50,000 barriles al día, pero no procesaba más de 30,000 barriles debido a la eficiencia de los equipos. Una refinería que se inauguró en el año 1973. Entonces, los venezolanos entraron en la reparación y ahí mejoran y deciden entregarle a la República Dominicana a precio de Petrocaribe, que es un acuerdo energético que va a sustituir el acuerdo de San José, deciden entregarle el combustible financiado al Estado Dominicano para que el Estado Dominicano, hasta 50,000 barriles, pudiera pagar con productos del agro, en este caso las llamadas habichuela negra o caraota, como le dicen en Venezuela. El Estado, para eso había, de acuerdo a cómo tuvieran los precios en el mercado internacional, tenía hasta 25 años para pagar con 5 años de gracia. Debido a las presiones, sanciones que fue sometido Venezuela, había una situación difícil en Venezuela, la República Dominicana fue acumulando deuda y ellos le vendieron esa deuda con un descuento muy beneficioso para la República Dominicana. A partir de ahí vino la crisis del 19, la crisis del 18 comienza y los Estados Unidos endurecen más su posición. Esto hace que las refinerías de Venezuela comenzaran a sufrir deterioro. ¿Y por qué comienzan a sufrir deterioro las refinerías de Venezuela? Bueno, dentro de las sanciones estaba que no se podían venderle piezas de recambio, ninguna pieza que tuviera por lo menos un 10% de tecnología norteamericana. Y esas refinerías fueron hechas en base a tecnología norteamericana. Por lo tanto, no tenían ni los software ni la pieza de repuesto. Esto fue deteriorando y ahí en esa crisis, Danilo Medina rechaza reconocer al gobierno de Venezuela y hace tienda aparte apoyando el mal llamado gobierno o el autoproclamado gobierno de Guaidó. Entonces deciden ellos no entregarle ese dinero a Venezuela, pero también a Venezuela se le está haciendo difícil entregar el reconstituido porque no hay una
procesamiento y los barcos venezolanos están siendo asediados, no pueden salir, muchos barcos fueron pirateados como corsarios del siglo XXI. Entonces, en ese caso, el gobierno dominicano parece ser, no, todavía no tengo los detalles, que tampoco se diferencia mucho del gobierno de Danilo Medina en cuanto a su posición hacia Venezuela, porque desde que estuvieron en el proceso de transición plantearon el reconocimiento a Guaidó, que es una cuestión inusual, porque ellos lo que debieron fue, según la Constitución Dominicana, plantearse que los venezolanos resolvieran su problema internamente, y hay un gobierno, que es el gobierno de Nicolás Maduro, que representa al Estado venezolano. Parece que ante esa situación el gobierno venezolano se vio compelido, con un documento, venderle la parte que le correspondía a la refinería dominicana para que pudiera ingresarle ese dinero que lo tenían paralizado ahí. No sé si... Adelante, Jacinto. Sí, hemos mirado, bueno, en estos días la noticia, don Tito, con esa venta por parte del gobierno venezolano. Se habla que la misma crisis que tiene Venezuela, o la que está enfrentando el mismo presidente Nicolás Maduro, fruto de todo este bloqueo que tiene con Estados Unidos, donde países como el nuestro prácticamente le estamos cerrando la puerta a Venezuela. Ahora, mirando ese intercambio, ese negocio que se hizo con la refinería, hemos visto que el gobierno no le pudo comprar directamente a Venezuela, sino que se valió de un intermediario para poder tener esas acciones, y entonces el gobierno comprársela a ese intermediario. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué negocio tiene el país ahí? Si es un negocio para perder o un negocio para ganar. Y se ha escuchado que ya esa refinería no tiene nada que ver con lo que fue al principio, que al final el gobierno, dicen algunos, lo que eso fue una inversión que al final no vale la pena. Bueno, yo no sé si escuchaste que desde el principio dije que eso no es una refinería. Eso es una destilería o una separadora de combustible. Lo primero. Segundo, la demanda de República Dominicana ahora no son ni 30,000 ni 50,000 barriles diarios de combustible terminado. La demanda anda por alrededor de los 185,000 barriles diarios. La República Dominicana de hoy no es la República Dominicana del año 1973. Por lo tanto, existe una gran demanda. Tercero, lo interesante hubiese sido que esa refinería, aunque yo no estoy de acuerdo, se hubiese convertido en una verdadera refinería, o sea, en una refinería que te transforme todos los productos del petróleo, o sea, que se obtengan todos los derivados del petróleo. Recuérdate que del petróleo se sacan desde combustible hasta alimentos y abono químico y medicamentos, penicilina, una serie de subproductos, los plásticos y todo eso se saca de ahí. Ahora, yo personalmente, Tito Olivo, está de acuerdo que la República Dominicana no participe de la producción de combustibles fósiles derivados del petróleo, ni del carbón, ni ningún tipo de combustible fósil, porque esto crea una situación crítica para el medio ambiente. Esto contribuye al calentamiento global y nosotros estamos en el mismo trayecto por donde pasan los huracanes. O sea, no solamente, como decía el poeta nacional, estamos en el mismo trayecto de donde nace el sol, sino estamos en el mismo trayecto de los huracanes, y estos vendrán y seguirán participando con mucho más violencia. Entonces, la República Dominicana lo que debe impulsar es el desarrollo de la biorefinería. Y la biorefinería no son más que refinerías que se plantean en los vertederos de basura para transformar la basura en abono orgánico, transformar esa basura
en energía a través del metano que tiene y aquellos otros subproductos que no son orgánicos, pues transformarlo y darle valor. Entonces ya ahí nosotros resolvemos dos problemas. Resolvemos el problema de vertedero a cielo abierto que cuando se queman crean graves problemas a la ciudadanía, pero también estamos resolviendo el problema energético. Y cuando hablo del problema energético, hablo de los abonos, hablo del combustible y hablo de la electricidad. Entonces vamos remediando problemas y vamos generando empleo y vamos resolviendo. Somos un país eminentemente que vive del turismo. Entonces nosotros no le damos salida. Y hablando del turismo, las algas del sargazo que se producen a partir del calentamiento global y que llegan en grandes cantidades y nos afectan un polo turístico, el principal polo turístico de importancia, que es el de Punta Cana, Bávaro, Punta Cana, pues estas algas se recogen con redes en alta mar y otros lo hacen y se produce biogás con él, pero también se produce abono. Entonces tú le buscas una solución y resuelve otro problema. Y otro de los graves problemas que tú vas a resolver es la contaminación visual. Cuando tú entras a Puerto Plata, no sé si ya eso está resuelto, lo primero que tú ves es un vertedero que aunque le han puesto una barrera de bambú, el vertedero está ahí. Pero no solamente visual, sino también olfativa, porque cuando eso comienza a emanar y comienza a contaminar, pues, te llegan los olores y produce epidemia, porque las bocas se asientan ahí y van a otro lugar. Entonces, lo que nosotros debemos buscar es soluciones a los problemas que tenemos dentro de las soluciones que se le pueden dar medioambiental de una manera correcta y para tratar de resolver un problema. Estamos como el número 10 del país más vulnerable por el cambio climático, pero compartimos la isla con el que está en el número 3. Entonces son esa salida que nosotros debemos dar. Pero además, nosotros no tuvimos una situación difícil en el año, la tercera crisis del petróleo en el año 2007, por ese financiamiento que le dio Venezuela, principalmente Hugo Chávez, a la República Dominicana, cuando nos entró dentro del programa energético de Petrocaribe, y nosotros podíamos, hasta con 25 años, con 5 años de gracia y con intereses del 1% de interés anual, para nosotros pagar nuestra deuda, que la podíamos pagar con producto del agro, con dinero dominicano, porque se le compraba ese producto del agro a los productores nacionales para pagarle a Venezuela. Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos ver cómo Venezuela nos benefició. En un momento crítico para la economía dominicana, cuando el barril de petróleo subió a $140 el barril, nosotros destinábamos el 65% de las exportaciones totales, o sea, exportaciones no de bienes, no de servicios, las exportaciones totales para la adquisición de petróleo solamente. Y ese financiamiento que dio Chávez, nos permitió a nosotros no caer en una crisis cambiaria que hubiese traído como consecuencia una crisis de devaluación y una crisis inflacionaria. Tito, ya el programa está casi concluyendo. Una pregunta así breve, con el permiso de Alfonso, conociéndote a ti con tus aspiraciones políticas y sobre todo que está activo permanentemente. ¿Cómo usted valora este primer año de gobierno de Luis Abinader, así para, a partir también del discurso que dirigió al país, pero de opinión tuya, ¿cómo tú valoras el gobierno este primer año? Yo lo digo flojo. Para mí fue un primer año muy flojo y un discurso muy flojo. El primer año de gobierno no se puede evaluar solamente por la pandemia del COVID-19. Son otros elementos que intervienen. Eso es lo primero. Lo segundo, un gobierno se elige para resolver problemas, no para achacarle los problemas al gobierno pasado. Usted, si el gobierno pasado cometió alguno delitos, usted lo que tiene que llevarlo a la justicia. Y tercero, si usted está planteando una reducción de mejorar la calidad del gasto, porque lo tiene que reducir, usted no puede dar la connotación
de que usted está despilfarrando el dinero, aunque eso sea 18 millones de pesos. Usted tiene muchos salones o algunos salones en el Palacio Presidencial para usted dar un discurso desde un salón que está ahí adentro para usted gastar 18 millones de pesos poniendo bandera y hacer ese discurso desde la escalinata del Palacio Nacional, queriéndose parecer a un presidente que está en Centroamérica, que de democrático no tiene nada. Entonces, esa es mi percepción. Yo creo que debemos mejorar la calidad del gasto. Muchos hablan del endeudamiento y yo digo que el endeudamiento no es malo ni bueno per se. El endeudamiento, primero, había que recurrir a ese endeudamiento porque la economía se cerró el año pasado. La economía estaba totalmente cerrada y no había, las tributaciones cayeron. Por lo tanto, había que recurrir al endeudamiento y había que pagar intereses de la deuda porque aquí ha habido una corrida de endeudamiento. Ahora, lo que tú tienes que mejorar es la calidad del gasto. El endeudamiento no es bueno ni malo per se. Está en qué tú inviertes ese dinero. Vamos a suponer, ustedes que manejan el tema de la comunicación, ustedes cogen 15 o 20 millones de pesos prestados y compran un Lamborghini y se van de paseo para Europa, pues el repago de esa deuda no va a ser muy bueno. Ahora, ustedes compran cámara nueva, compran unidades, deciden ampliar el área donde están para tener otra unidad de grabación o de hacer videos para hacer análisis de investigación, ya sea en el área de energía, en el área de turismo, lo que sea, pero trabajo de investigación a fondo, pues de seguro que ustedes van a encontrar anunciantes, van a tener y van a encontrar cómo pagar ese crédito. Entonces ahí está. Y por eso yo digo que hablar de que se está haciendo la cosa bien, tú tienes que dar la connotación porque el pueblo no es tonto. Tú no puedes estar diciendo que yo voy a hablar de que el pueblo tiene que amarrarse el cinturón y que hay que incrementar los ingresos del Estado y que hay que hacer una reforma fiscal, que hay que hacer varias reformas, una reforma eléctrica, una reforma fiscal, y entonces tú estás gastando de más. Y en cuanto a la reforma eléctrica, aquí lo que hay que cumplir con la ley de electricidad. Esa reforma eléctrica está hecha, y una cuestión que el mismo PRM, cuando era opositor, se opuso a esa reforma fiscal, y sin embargo, hoy, a esa reforma eléctrica, hoy ellos la promulgan, amén de lo que el sector social no está de acuerdo, y tratan de impulsar esa reforma. Y ahí hay muchísima tela por donde cortar. Lo primero es que es una reforma para que los generadores se beneficien. ¿Por qué los generadores se beneficien? Porque los generadores, según se estuvo discutiendo la reforma, era, y lo que se planteaba en la privatización del sector eléctrico, era que se iban a fijar los precios a costo mínimo, o sea, al generador que tuviera menor costo. Los costos energéticos no se están fijando a costo mínimo, sino a costo máximo. Se fijan a partir del generador que tiene más alto costo. Entonces, la ley de electricidad también plantea que cuando hubiesen apagones, pues los apagones, los generadores tenían que pagarlo. Y ninguna de esas cosas se están cumpliendo. Entonces lo que hay que tratar de hacer es cumplir la ley, no hacer un pacto eléctrico para que nada cambie, para que todo siga igual. En cuanto a la reforma tributaria, la República Dominicana tiene una baja presión tributaria y es verdad. Si analizamos, hace 20 años, la República Dominicana andaba alrededor de una presión de un 11, un 13%, y ahora anda alrededor de un 14, un 15, tú dices que creció unos puntos, pero no. La economía ha crecido como 20 veces a partir de eso. Entonces lo que ha habido es una reducción con relación al crecimiento y lo que el Estado está tributando.
tenemos alrededor de una evasión de un 60% de impuestos sobre la renta y una evasión de alrededor de un 50% del ITEVI, y lo que tiene el Estado Dominicano es que tratar de frenar esos parches que están ahí. En medio de una pandemia, en medio de una crisis económica por la que está pasando el pueblo dominicano, venir con una reforma fiscal ahora, eso podría ser pernicioso. Y ahí está el caso de Costa Rica, o los casos de Costa Rica y el caso de Colombia. Que tengan mucho cuidado con venir con una reforma neoliberal de ampliar la base del ITEVI, poner productos que no estaban tributando anteriormente a que pasen a tributar, y porque eso va a crear una situación muy difícil, aunque se plantee que se está reduciendo el cobro del ITEVI, porque al tú ampliar la base va a tener la población va a tener graves problemas. Bueno, ya me están haciendo señas. El tiempo nos venció, Tito, hace 4 minutos, así es que muchas gracias, Tito Olivo, por estar siempre ahí cuando le llamamos para estos comentarios, este intercambio de opiniones. Gracias, don Jacinto Ascensión. Será pues hasta mañana que estaremos de nuevo con ustedes aquí en Voz para el Cambio. Muchas bendiciones. Bye.